Bienvenidos al curso Abordaje Integral de Poblaciones Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y otras sustancias químicas. Soy la doctora María del Carmen Gastañaga Ruiz del CENSOPAS, Instituto Nacional de Salud, responsable de la unidad 2, Introducción a la Toxicología e Investigación. Hoy vamos a tratar el subtema 2, arsénico y cadmio. Vamos de esta manera a completar los 4 metales que son los priorizados, ¿no? Tanto por la unidad funcional como nosotros también que nos dedicamos a estos metales, para que ustedes tengan la base, el sustento, el fundamento de estos temas y ya puedan usando la bibliografía, haciendo las búsquedas bibliográficas, puedan ampliar estos conocimientos, ya que acuérdense que nosotros lo que hacemos es darle los tips más importantes de cada tema o de cada subtema. Vamos a iniciar entonces con el arsénico. El arsénico es muy conocido a nivel mundial. Es un problema realmente de la epidemiología en el mundo. ¿Por qué? Porque está presente en todas las aguas subterráneas, pero no a concentraciones peligrosas. Hay ciertos lugares del planeta como la India, Bangladesh, China, Tailandia y algunas zonas de América. Si nosotros entramos a lo que son los mapas geológicos que tienen en INGEMET, vamos a ver que vamos a encontrar arsénico como emisión natural en agua subterránea prácticamente en todo el Perú. Entonces, no nos debe sorprender si encontramos en el marco de nuestras jurisdicciones, encontramos presencia tanto en aguas subterráneas como en el río, en lagos, etcétera, presencia de este arsénico. Entonces aquí estamos hablando, y eso hay que fijarlo bien, que pueden existir dos fuentes, la fuente natural y lo que es la fuente antropogénica o originada por el hombre. Y ya sabemos que si aumenta la concentración del arsénico en las aguas, vamos a poder tener lo que se llama esta enfermedad de exposición crónica, el arsenicismo o el acre que le llaman en varios lugares. Tenemos que tener en cuenta también, al igual que el mercurio, acuérdense que les dije ayer, no tengan problema cuando les hablen del mercurio de preguntar qué tipo de mercurio usted se refiere. Ese es importantísimo porque hemos visto en el subtema anterior que cada tipo de mercurio tiene un diferente impacto en la salud o en el ambiente. Igualmente acá, si hablamos del arsénico, estamos hablando de dos grupos de arsénico. El arsénico inorgánico, o llamado arsenitos, y el arsénico orgánico, el arsenato, que son diferentes, que su impacto, la parte toxicológica es también totalmente diferente. Aquí, cuando hablamos, ¿no?, de las formas inorgánicas, estamos hablando del arsénico trivalente y el arsénico pentavalente. Aquí tenemos que tener bien claro que el arsénico trivalente es 2 a 10 veces más tóxico que el arsénico pentavalente, ¿no? Entonces, esto desde ya nos tiene que hacer pensar que en los lugares donde tenemos presencia de arsénico trivalente, el tratamiento muchas veces para poder brindar el agua que tiene este metal es haciendo o contando con una planta de tratamiento o con filtros para convertir este arsénico trivalente en un pentavalente que es mucho menos tóxico y puede ser consumido por el hombre. Entonces no nos olvidemos, en las formas inorgánicas del arsénico, la trivalente es la más tóxica, es la que en la antigüedad la usaban como un polvo blanco para matar gente muy rápido. El cuadro es muy rápido, lógicamente dependiendo la dosis. Y dentro de estos el trióxido de arsénico es el más tóxico.
Las formas orgánicas es la forma en que encontramos nosotros al arsénico generalmente en los peces, en los crustáceos, en las algas, que tienen nivel alto de arsénico, por eso le llaman a algunos el arsénico del pescado, pero son formas que no son tóxicas para el hombre. Pero si yo estoy haciendo un estudio para medir arsénico, sobre todo el inorgánico, para saber la exposición o la concentración en orina de una población, tengo que preguntar en mi encuesta antes de si han comido este tipo de alimentos. ¿Ya? No nos olvidemos, porque de todas maneras me puede variar el resultado final, porque acuérdense que lo que medimos en laboratorio es el arsénico total. Entonces, mucho cuidado con este punto. ¿Cuáles son las fuentes, los usos? ¿Dónde se usa el arsénico? Sus usos son muy variados. Hay preservantes de madera, ¿no? Con el cobre, el cromo, el cobre, el arsenato. Hay purificador de gases industriales, remueven el azufre. También se usa el elemental como un aditivo de la producción de algunas aleaciones. Esto incrementa la dureza y la resistencia al calor. Y el trióxido de arsénico lo aprobó la FDA el año 2000, pero para el tratamiento de segunda línea de la leucemia promielocítica aguda. Y esto también lo hemos visto en otras sustancias como el Clostridium botulinum, como la toxina botulínica, que se utiliza no solamente en como cosmético, sino también en muchas parálisis espásticas, ¿no? Entonces, cómo se va probando estas sustancias que pueden ser muy tóxicas dependiendo el uso que se les dé. También el arsénico se ha podido encontrar en algunos plaguicidas, herbicidas, fungicidas y en la cosecha del algodón. Acá estas fotos, ustedes ven, ¿no? Los problemas cuando hay una exposición, ¿no? Crónica al arsénico. Miren acá, si la población, ustedes saben que las fuentes de agua contienen arsénico, si ustedes saben que los pozos de donde se surten agua contienen arsénico, sobre todo el trióxido de arsénico, y la gente comienza a presentar estas manchas, esta hiperpigmentación en las palmas de las manos, también en los pies, ya sospechen ustedes que el consumo de agua está haciendo con arsénico. Si encontramos no solamente una hiperpigmentación, sino una hiperkeratosis, ¿no? Un engrosamiento de la palma o la planta de los pies, estamos hablando de una exposición crónica y ya como hay sintomatología de una intoxicación crónica por arsénico. Y si estamos en la evidencia clínica, en el examen, viendo las llamadas líneas de MIS, que son esas líneas horizontales en las uñas mucho más claras, estamos hablando de una intoxicación crónica por trióxido de arsénico. Entonces, ¿cómo la evidencia clínica en una población que sospechamos que tenemos la data que a través del agua pueda estar expuesta, tenemos que buscar esta evidencia clínica, luego hacer la medición en orina para saber, para empezar a ver qué hacemos, ¿no? Porque aquí ya no sería prevención, sino sería tratar de controlar. Y lo tenemos que hacer, lógicamente, cortando a través de lo que es la ruta o tratando de manejarlo desde la fuente. Entonces, no nos olvidemos de esta parte. En resumen, el arsénico se puede encontrar en forma orgánica o inorgánica, siendo la inorgánica la más tóxica. No se olviden, y en ellas el trióxido de arsénico. En los mariscos, en las algas, en los peces, también va a haber arsénico, pero el orgánico, que es considerablemente menos tóxica, pero que tiene que uno conocerla cuando hace la medición para no tener falsos positivos.
La toxicidad aguda por arsénico inorgánico se caracteriza por gastroenteritis severa, inestabilidad cardiovascular, convulsiones, distrés respiratorio agudo, falla renal. Por eso, dependiendo la dosis, la que usaban antes, ¿no?, para matar a gente, realmente los minutos con vida que le quedaba a la persona que consumía, generalmente engañado por el sabor del vino, era minutos y raro era que quedaran vivos. Ahora, si hay sobrevivientes de una intoxicación aguda, realmente va a quedar con secuelas. Van a haber neuropatías periféricas, va a ser la presencia de las líneas de MIS a nivel de las uñas, ¿no? Y esta toxicidad crónica se va a caracterizar por una neuropatía sensorial persistente en tiempo. Va a haber pancitopenias, hiperkeratosis palmoplantar. Y todos estos cuadros, por más que lo alejes de la fuente, esta hiperkeratosis, estas hipopigmentaciones no van a revertir. Son problemas dermatológicos que van a cesar probablemente, pero no van a revertir. También vamos a encontrar problemas hepáticos y cáncer. Acordémonos que los órganos blancos del arsénico, el pulmón, la piel y la vejiga. Entonces podemos encontrar cáncer. El diagnóstico de laboratorio, midiendo concentraciones de arsénico en orina. Y el tratamiento, bueno, algunos quelantes se utilizan en casos muy agudos. Sí, tenemos eso, porque ya sabemos que el quelante es jalar el metal, tratar de eliminarlo de lo que está circulando en la sangre. El succímero, la penicilamina. Entonces, no nos olvidemos de estos detalles en relación al arsénico. Como les digo, en la nueva guía actualizada, se está tocando al arsénico desde el punto de vista de exposición crónica y desde el punto de vista de qué hacer antes de implementar lo de la guía de clínica nos manda, ¿ya? Porque esto debe ser trabajado desde la información que tengamos de los entes responsables de la vigilancia de los recursos hídricos, de la vigilancia del agua para consumo humano. No nos olvidemos que el trabajo, cuando hablamos de entorno ambiental, es un trabajo multidisciplinario, multisectorial. Así como el arsénico, también tenemos un cuarto metal importante presente en nuestro medio, que al igual que el plomo, realmente no deberíamos tenerlo. Pero sin embargo, por las características mineralógicas de nuestro suelo, por los tipos de minas, sobre todo de extracción de zinc, vamos a tener cadmio, ¿no?, a nivel nacional. Este cadmio está en la naturaleza, está asociada a muchos minerales. Por eso, además de presentarse sobre todo en las minas con extracción de zinc, vamos a tener también en otro tipo de minas de polimetales, ¿no? Y generalmente está unido al plomo, está unido a otros minerales. Tiene un color blanco plateado y muchas aplicaciones industriales. Por eso se mantiene su uso. Esto es un producto secundario de la fundición y refinamiento de minerales, como el zinc, el plomo, el cobre. También, como les dije al inicio, es un mineral no esencial para el hombre, pero lo encontramos en tejidos biológicos porque estamos muchas veces expuestos por lo que es la exposición ambiental. Y tiene una vida media biológica de 8 a 30 años. ¿Qué consideración que tenemos que tener presente si detectamos o si conocemos que existe cadmio por información de otras instituciones? Tenemos que tener presente que puede producir intoxicaciones masivas. Acordémonos del tema cuando hablamos de la enfermedad de Itai, ¿no?, en Japón, que se dio en toda una comunidad por el consumo de arroz regado con aguas que contenían altos niveles de cadmio. Entonces, la importancia
de que no solo el coordinador de metales, sino los epidemiólogos, los de salud ambiental sobre todo, tengan conocimiento de cuál es la característica del agua que ingresa a la región, a la población. ¿Cuál es la característica del agua que se toma como fuente de repente para consumo humano? La misma agua que se usa para regadío, para el consumo de los animales. Entonces tenemos que tener presente y tenemos que tener la información a tiempo real, ya sea que la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, nos las tenga que dar, ya sea que el MINAM, la OEFA, DIGESA, pero tenemos que pedir la información para que llevemos a cabo una vigilancia y si tenemos que hay presencia de tal niveles que sobrepasan los LMPs, las ECAs, etcétera, tenemos que actuar porque esta población está ingiriendo de manera crónica, ¿no?, agua con cadmio y posiblemente está consumiendo productos regados con agua con cadmio. Muy importante esto, no se olvide, no solo es la persona, estamos hablando de los determinantes sociales, ambientales. No nos olvidemos de la visión de atención integral de salud, no nos olvidemos. No es solo el individuo y por qué viene. Ese individuo, ¿qué hace? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su vivienda? ¿Es urbana? ¿Es rural? ¿Qué consume? ¿Qué agua toma? ¿De dónde? Todo eso tenemos que saber y estar en su primera historia clínica. La historia clínica nos da un alto porcentaje del diagnóstico. Pues hagámosla. No llenemos solamente viene por tos, viene por diarrea, viene porque no tiene parestesias. No, señores. Hagamos una buena historia clínica, al menos la primera vez. Hábitos nocivos, costumbres, en qué ha trabajado, porque de repente es una exposición laboral en una industria donde utilizan cadmio y donde hay vapores de cadmio y no tienen los equipos de protección. Cadmio en el ambiente, miren ustedes, fuente fija, ¿ya? Ahí vamos a tener cadmio a la atmósfera, cadmio que por razones de lluvia, de vientos, va a ser depositada a nivel de la tierra, de los suelos, y va a estar presente en los árboles, en los vegetales. Los animales van a comer de esto. Otra vez, a nivel del agua, va a lixiviar, va a entrar, dependiendo del suelo, y va a contaminar muchas veces los mantos freáticos, es decir, el agua subterránea. Y vamos a tener también productos hidrobiológicos con presencia de cadmio. Y el hombre entonces va, al consumir alimentos de suelo, tomar el agua, comer vegetales o productos hidrobiológicos, va a llegar a él, ¿no?, por todas las vías, la presencia de cadmio. Entonces, la importancia de conocer si pueden existir fuentes cercanas para determinar qué es lo que puede estar llegándole. La importancia de contar con estudios de dispersión del aire, eso lo hace DIGESA, para que podamos saber cuál es el aire, qué ruta toma de acuerdo a estos modelos de dispersión. Vamos también a tener en las evaluaciones que nos pueden ayudar, además de solicitar la concentración de cadmio en orina, que lo hacíamos antes en orina de 24 horas, pero ahora con el método se adapta a orina puntual, pero eso sí, con el dosaje de creatinina previo a hacer la alícuota y a fijar esa orina, para luego ya hacer la lectura del arsénico. Este examen, por ejemplo, además del principal que sería la toma del dosaje, tenemos también en radiografías óseas, muchas veces podemos evidenciar lo que se llaman las zonas blandas a nivel de los huesos, que son zonas donde posiblemente pueda darse una fractura patológica o una osteomalacia, es decir, una deformidad de los huesos, ya que se convierten en huesos que parecen plásticos. Y acá también ven una radiografía de costilla, ¿no?, con esta zona blanda. Y cualquier golpe, cualquier accidente va a ocasionar la fractura patológica. Por eso
También cuando se tienen pacientes que presentan por un golpe de no mucha consideración, fractura, dolor y en la placa lo vemos, hagamos la historia, preguntemos, algo está pasando en esa persona para poder determinar cuál es la causa y de esa manera probablemente comencemos a ver que en la población, en ese centro poblado, existen otros casos. Y posiblemente podemos llegar a conocer no solo la ruta, porque es un denominador común de toda la población, o conocer las fuentes. Entonces, no nos olvidemos que esa es la importancia tanto del arsénico como del cadmio. Actualmente, como se están haciendo nuevas mediciones en algunos casos donde antes solo se tomó plomo, mercurio, ¿no? y cadmio, ahora se está tomando arsénico y estamos detectando presencia de arsénico en muchos lugares. Y como les digo, la presencia, sobre todo en emisión natural, es por el tipo de suelo que tenemos, es por la presencia de arsénico en agua subterránea, porque así somos, es nuestra geología. Y eso lamentablemente no lo vamos a cambiar, sino tenemos que, ¿no?, evitar que llegue este trióxido arsénico a las poblaciones con medidas como plantas de tratamiento, como filtros, etcétera, dependiendo si estamos hablando de zonas urbanas o de zonas rurales. Diferente en el cadmio, que sí tenemos más fuentes industriales y donde tenemos que exigir el cumplimiento de los LMPs en emisiones en efluentes por parte de las industrias y por parte de las mineras. Y tenemos que exigir que los organismos fiscalizadores del Ministerio del Ambiente cumplan con su rol para de esta manera hacer un manejo totalmente integral desde la fuente hasta que llega a la población, donde ahí nosotros nos encargaremos de las personas. Pero tiene que haber apoyo de los otros organismos para cortar, disminuir, minimizar la presencia de estos agentes de riesgo en la población. Muchas gracias. Con esto hemos terminado el subtema 2, cuando hemos tocado el arsénico y el cadmio. Como les dije, la importancia de estas clases, que son resúmenes, es que ustedes busquen más información. Hay mucha información en castellano de OMS, de CDC, de todos los diferentes centros toxicológicos, universidades, clínicas, centros de investigación en estos temas. No se imaginan la cantidad de información. Y es tan solo entrando al buscador. Por favor, háganlo, porque lo que nosotros estamos hablando solo es una parte del amplio tema. Muchas gracias. Hemos terminado entonces el subtema 2, arsénico y cadmio. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.